Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar. La enseñanza del día de hoy se llama Mi debilidad tiene un propósito. Pero antes vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre Celestial, gracias por tu hermosa presencia, Dios. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres un Dios de misericordia, porque tú eres un Dios que tiene cuidado de cada uno de nosotros, Padre. Que en este momento, Señor, seas tú abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestros pensamientos, Padre, para poder recibir esa palabra que es viva y que es eficaz y que es la única que nos puede cambiar y que nos puede transformar. Invitamos tu hermosa presencia, Espíritu Santo, para que seas tú enseñándonos tu palabra, precioso Espíritu de Dios. Que seas tú tomando control de esta enseñanza, de mis labios, de mis pensamientos, para poder ser guiada y dirigida solamente por ti y no por mis propios pensamientos o deseos, Padre. Que sea tu palabra hablando. Toma control de las redes sociales. Toma control, Señor, de los hogares donde se va a estar escuchando esta enseñanza, Padre. Que no haya ninguna distracción, nadie que interrumpa esta palabra que viene de parte de ti, Dios, porque sabemos, Padre, que la única manera en la cual nosotros nos encontramos aquí es para glorificar tu nombre y es porque es el deseo de tu corazón, Padre, que abriste este espacio, Señor, para hablar de tu palabra, Señor, porque los tiempos, Señor, son difíciles, Señor, y más que nunca necesitamos escuchar una palabra tuya en el nombre poderoso de Jesús. Toma control de los cielos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y bueno, Dios les bendiga, mis hermanos. Acompáñame por favor a su Biblia en 2 Corintios 12, del versículo 7 al versículo 10. La enseñanza es: mi debilidad tiene un propósito. Y dice así la palabra de Dios: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por lo regular, a nosotros nos gusta hablar, pero de nuestras fortalezas, de nuestros logros, de lo que nos sale bien, de las áreas en las cuales nosotros somos fuertes o sabemos mucho. Pero por lo regular nosotros no nos gusta hablar de nuestras debilidades, no nos gusta hablar de nuestros defectos, de aquello que, como quien dice, es nuestro talón de Aquiles. Siempre lo escondemos. ¿Por qué? Por vergüenza a veces, porque nos sentimos vulnerables, porque puede causar una mala impresión que la gente mire nuestras debilidades. Entonces, por lo regular, la gente no hablamos de nuestras debilidades. ¿Qué es lo que sucede con un boxeador? Si se fija, cuando ellos van a pelear, miran a su contrincante, empiezan cuando va a boxear, van a verlo, o si no, empiezan a mirar videos y empiezan a mirar sus debilidades. ¿Cuál es la área que ellos descuidan para poder golpear ahí? ¿Cuál es el lado en que lo sienten más débiles? Y es para qué, para derrotarlo. Entonces, fíjese cómo en el mundo natural nuestras debilidades nos derrotan, pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo que nuestras debilidades nos dan la victoria, que nuestras debilidades, el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Es por eso que vamos a hablar precisamente el día de hoy de las debilidades que todos tenemos. Absolutamente toda la gente tenemos debilidades. Unos lo manifiestan más, otros lo ocultan, pero nosotros sabemos que un hombre de los que Dios más ha usado era Pablo. Y este hombre, si se fijan, hablaba más de sus debilidades, de sus defectos, de lo que le causaba problemas, que ni de los logros que tenía como apóstol del Señor. ¿Por qué? Un hombre que Dios usó tantísimo con los gentiles, que evangelizó gran parte de Asia, de Europa, bueno, por todos lados estaba él evangelizando.
¿Por qué él habla tanto de sus debilidades cuando sabemos que era un hombre instruido en la palabra? Era un hombre que Dios lo usaba mucho. Pero fíjese lo que dice el versículo, vamos al versículo 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Un mensajero de Satanás, dice aquí, dice Pablo, que había un aguijón en su carne. Mucha gente dice que eran sus ojos, porque si se fija, algunos versículos de la Biblia nos habla que algunos de los hermanos eran capaces hasta de sacarse sus ojos y dárselos a él, y que él escribía con letra muy grande. Unos dicen porque estaba perdiendo la vista, otros dicen que no, que era otro tipo de enfermedad física, otros que no, que era espiritual, que por eso se dice que era un mensajero de Satanás que lo estaba atormentando. En realidad no se sabe cuál era el problema que tenía Pablo, pero él sí nos habla de ese aguijón. Así como también nos habla, si se fijan en los versículos, acompáñeme al 12:2 de ahí de Segunda de Corintios. Fíjese cómo dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y el 4 dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Cuando habla de la palabra inefable es que no se puede describir, que no se puede expresar, de la grandeza de la cual Pablo miró. Entonces, podemos mirar cómo este hombre estaba caminando de repente en lugares celestiales, en el mismo paraíso, pero de repente también lo miramos caminando sobre la tierra, con debilidades, con una enfermedad que no se sabe cuál es, pero que era un aguijón en su carne. Muchas veces nosotros podemos hablar de nuestras debilidades, pero solamente con la gente de nuestra confianza. Pero ¿qué sucede en el momento en que Pablo, fíjese, acompáñeme a Romanos 7:15, por favor. Romanos 7:15. Y dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Estamos hablando de un hombre que estuvo en el paraíso, que Dios lo llevó hasta el tercer cielo. Estamos hablando de un hombre que Dios lo usó poderosamente en milagros, en palabra, con los gobernadores, en diferentes iglesias. Y de repente nos está diciendo, fíjense, que él hacía lo que no quería. Él quería hacer lo bueno, él quería obedecer, pero había áreas de sus vidas, debilidades en su vida que todavía le hacía hacer lo contrario. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido así? Nosotros podemos tener una debilidad, tal vez de alguna enfermedad, tal vez del miedo, tal vez en la familia, tal vez tu debilidad es tu familia, tus hijos que están en las drogas, tus hijos que tal vez no están en casa y tú quieres que regresen, o tal vez es tu esposo o es tu esposa. No sé cuál sea tu debilidad, pero cada uno de nosotros tenemos una debilidad y que esa debilidad tiene un propósito. ¿Cómo saber tú que tiene un propósito? Porque si se fijan, cada uno de nosotros que hemos venido a los pies de Cristo, nos hemos encontrado que en los momentos más difíciles, en las pruebas más duras, hemos encontrado a Dios en nuestras vidas. No, más bien Dios nos encontró a nosotros. Pero nosotros podemos mirar cómo en esos momentos Dios ha estado ahí buscándonos, porque la palabra dice que Él es el que nos busca, que Él es el que nos escoge. Segunda de Corintios 12:7 dice así la palabra de Dios. Segunda de Corintios 12:7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Muchas de las veces las personas que más se acercan a Dios, de repente llega un aguijón a sus vidas. ¿Para qué? Para que no se enaltezca la gente, para que no diga uno, wow, Dios usa poderosamente a un predicador, pero él siempre se acuerda que es un ser humano. ¿Por qué?
porque hay una enfermedad, porque hay un problema, porque sabemos que Dios tiene el control de nuestras vidas y para que la gente mire que no importa el problema, no importa la dificultad, tal vez padece miedo, timidez, porque hay mucha gente que predica y es muy tímida, pero Dios usa esa timidez y Dios le da en ese momento esa palabra que necesita escuchar el pueblo de Dios. No sé cuál sea tu debilidad, solamente tú y Dios lo saben, pero Dios usa esa debilidad. Dios la usa para poder mostrar su poder a través de tu vida. Hay un video por ahí que está rondando en las redes sociales, que es de un niño como de unos 7 años, que él es pero su pelo muy escritito, muy rizado, y en el momento en que lo peina, se le esponja y queda tipo afro. Y dice que todos los niños, cuando lo miraban, se burlaban de él, porque pues es muy raro mirar un pelo así más acá. En Latinoamérica, en Estados Unidos, eso se ve en otros lados. Y de repente ese niño dice que se avergonzaba, se escondía, le daba miedo que la gente se burlara de él, que los niños se burlaran de él. Y su mamá empezó a decirle que esa debilidad que él tenía, que esa vergüenza que él sentía por su pelo, lo usara como fortaleza. Ahorita ese niño, por su pelo, porque ya hasta se lo deja crecer, lo tiene como hasta la espalda, ese niño es contratado por todas las marcas de ropa infantil para modelar su ropa. ¿Por qué? Porque llama mucho la atención su pelo, su cabellera, es diferente. Mientras que él pensaba que era para avergonzarse su cabello, para que los niños se burlaran. Esa debilidad fue su fortaleza y esa debilidad es la que lo llevó ahorita a la fama. Ahorita está saliéndole en todas las pasarelas de niños con ropa de marca. Entonces podemos mirar cómo nuestra debilidad tiene un propósito y cómo nosotros podemos enfrentarla para poder decir a la debilidad, en mi debilidad fuerte soy, que es lo que nos dice el versículo 10. Fíjese lo que nos dice el versículo 10 de 2 Corintios 12. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué es lo que estamos pasando ahorita en este tiempo de pandemia? Toda la gente nos sentimos vulnerables, nos sentimos débiles, nos sentimos que no tenemos absolutamente el control de nada y de hecho nunca lo hemos tenido. Pero antes sentíamos más seguridad al salir, al comer, al tocar las cosas, al estar cerca de la gente. En el trabajo, en la escuela, absolutamente todas las áreas de nuestra vida sentíamos más seguridad. ¿Qué sucede? Viene la pandemia. Perdemos completamente la seguridad de todo. Hay temor a veces en hacer las cosas cuando hay mucha gente. Pero ¿qué nos dice? Utilicemos también esa debilidad de confiar en Dios y saber que Dios tiene el control y que Él va a mostrar su poder en toda circunstancia. Tal vez es una enfermedad, tal vez es un problema en la familia, un problema económico, no hay trabajo. Bueno, Dios cambia las cosas para nuestro bien. Él sabe que necesitamos de Él. Y cuando nosotros sabemos que Dios tiene el control de nuestras vidas, nosotros tenemos paz en nuestro corazón. Vivimos en un mundo donde la adulación y la exaltación al ego es lo que más se busca y lo que más lucha la gente de tener éxito, de ser reconocido, de tener logros, de tener fama, de tener dinero. Pero si usted ha notado, la Biblia nos habla de Jesús, que su vida fue marcada por la humildad. Pablo fue un hombre que su vida fue marcada por la humildad. Muchos hombres de Dios, José también. Entonces, ¿qué es lo que ellos utilizaban? Esa debilidad para que Dios mostrara su poder a través de ellos. Acuérdense que la gloria que el mundo ofrece es efímera y pasajera y dura muy poquito. Lo podemos mirar en los artistas, lo podemos ver en los deportistas, lo podemos ver cómo ellos logran todas sus metas, que ya no hay más títulos que alcanzar, tal vez en el boxeo, en el deporte, lo han alcanzado todo y se siguen sintiendo vacíos, se siguen sintiendo huecos, siguen sintiendo que algo les hace falta y es Cristo en sus vidas y en sus corazones. Eso es lo que les hace falta. ¿Por qué la debilidad me pone de rodillas ante Dios? ¿Por qué? Porque si se fija que cuando nosotros estamos pasando por decir una enfermedad,
es cuando más buscamos a Dios y es cuando tenemos encuentros con su presencia, es cuando nos podemos acercar cada día más a Él y podemos mirar cómo su presencia está ahí para ayudarnos, para consolarnos. Muchas veces usted puede notar cómo nuestras oraciones no son contestadas de la manera en que nosotros lo queremos o cuando nosotros lo necesitamos. Lo podemos mirar también en Pablo, cómo decía que él oró. Fíjese, él oró 3 veces, dice el 8. De 2 Corintios 12:8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo nos está enseñando que él estaba orando 3 veces. Lo ha de haber hecho con esa intensidad, con esa pasión que lo caracterizaba por su carácter que tenía Pablo. Pero no recibió más que silencio. Muchas veces nosotros también cuando oramos sentimos que hay un silencio total, que no encontramos la respuesta de Dios para nuestra solución, pero si se fija, eso era lo que Dios usaba para mostrar su poder. Ese problema, esa dificultad con tu esposo, con tus hijos, con tu enfermedad, con la situación que tú estés viviendo, eso es lo que Dios utiliza a su favor. ¿Sabían ustedes que cuando nosotros nos sentimos autosuficientes, que nosotros podemos lograr todo, que nosotros podemos hacer todo, es cuando Dios no puede hacer nada en nuestras vidas? Pero cuando nosotros nos sentimos débiles, cuando nosotros dependemos de los recursos solamente de Dios, es cuando Él muestra ese poder, viene a nuestras vidas. El silencio de Dios frente al sufrimiento no significa que Dios nos desamparó, no significa que Dios no nos escucha, que Dios no le interesan nuestros problemas, no. Si muchas veces muchos de nosotros tenemos años y años orándole a Dios una misma petición, hemos visto otras peticiones, en días, en segundos, es más, cómo Dios responde, pero hay situaciones en que Dios muchas veces hay un silencio total, no quiere decir que a lo mejor no va a responder. Recuerden que cuando Abraham tuvo a su hijo, fueron muchísimos años después que vino ese hijo, esa petición, ese deseo de su corazón. José también, sus sueños se cumplieron como aproximadamente entre unos 15, 13, 15 años, más o menos, que se cumplió lo que Dios le había dicho. A veces tardan en llegar nuestros sueños, a veces no llegan, pero no por eso nos tenemos que amargar. Tenemos que usar esa debilidad para que sea Dios el que se glorifique, muestre su poder a través de ese problema, a través de esa situación, a través de esa tristeza, a través tal vez de tu timidez, de tu miedo. Tal vez tú eres de las personas que quiere predicar y sientes timidez, sientes miedo. Bueno, Dios va a usar esa timidez. Acuérdate que Moisés fue uno de los hombres que más Dios manifestó su gloria en el tiempo de Egipto, y él era una persona que no podía ni hablar. De hecho, él tartamudeaba, por eso llevaba a su hermano Aarón con él. Acompáñame por favor al versículo 9, que dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué es lo que nos dice aquí nuestro Señor? Y le dice a Pablo que le bastara su gracia, que era más que suficiente para Pablo, la presencia de Dios. Que Pablo no necesita otra cosa más que solamente depender de Él. Quiere decir que Dios es suficiente para ti y es suficiente para mí, así como lo fue suficiente para Pablo, que no recibió esa respuesta que él quería de sanidad, si es que era físico su problema. No lo recibió. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo muchos de los libros? Y gócese y alégrense. Él, a pesar de que vivía mucho tiempo de su ministerio, estuvo en la cárcel, fue apedreado, fue azotado, fue encarcelado, tuvo naufragios, fue apedreado. Él siempre decía: yo me gozo en el Señor, yo me alegro en su presencia. ¿Cómo dice esa parte donde él decía: yo me alegro
y me gozo en mis debilidades. ¿Por qué? Porque él, a pesar de que su vida no fue fácil cuando estuvo al servicio de Dios, él se seguía gozando. No creo que cuando estaba en la cárcel estaba llorando. La Biblia nos dice que él estaba cantando. Cuando recuerde que la Biblia nos dice que esa cárcel, los cimientos se estremecían y se abrieron todas las puertas. Era un hombre que, a pesar de que estaba encarcelado, había sido apedreado, naufragio, encarcelado, Pablo vivió de todo. Seguía siendo un hombre gozoso. Fíjese lo que dice al final de este versículo del nuevo. Dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Reposar es morar en una tienda. Fíjese, reposar es morar en una tienda. Jesús hizo su morada en el mundo y ahora ha hecho su morada con su poder en nuestro corazón. Así como Él vino al mundo y hizo su morada, ahora esa misma morada se encuentra en tu corazón y en mi corazón. Y ahí está el poder de Dios que se manifiesta cuando tú lloras, cuando te sientes que no puedes, cuando sientes que los problemas sobrepasan tus fuerzas, cuando ves que no puedes tal vez con la solución de tus hijos o de tu esposo o de diferente problema que tú tengas. Ese mismo poder que vino al mundo y que habitó en la tierra, ese mismo poder que es la misma presencia de Dios, está en nuestras vidas y está en nuestros corazones y nos capacita para poder vivir con los problemas que vienen en nuestras vidas, con los problemas que vienen al mundo como lo estamos viviendo ahora. Él es más que suficiente para nosotros. De hecho, la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios para glorificarse en tu vida. Fíjate, lo voy a volver a repetir. Tus debilidades es la oportunidad de Dios para glorificarte en tu vida, pero también la seguridad. Cuando nosotros nos sentimos autosuficientes, ¿sabes qué, Dios? Yo no te necesito, yo puedo hacer mi empresa crecer. ¿Sabes qué, Dios? Yo no te necesito, yo puedo llevar bien mi familia, criar bien a mis hijos, tener un buen matrimonio. Yo soy suficiente y tengo la suficiente capacidad e inteligencia para hacerlo solo. ¿Sabes que ese es un problema cuando nosotros pensamos así? ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciéndole a Dios, Dios, yo no te necesito, yo puedo hacerlo sin ti. Y créeme que la misma palabra de Dios nos dice, nada podemos hacer lejos de Él, nada podemos hacer fuera de Él. Nosotros tenemos que permanecer en su presencia. De hecho, nosotros tenemos que aprender a depender de Él completamente en todas las áreas de nuestras vidas. Que si es en la escuela, en la universidad, que si es en el trabajo, que si es con la familia, que si es en cualquier necesidad que tú tengas, Dios es más que suficiente. Así como Dios usa oportunidades en nuestras debilidades, en nuestra seguridad, es lo que Satanás usa. Esa es la oportunidad de Satanás. Cuando tú te sientes autosuficiente, la seguridad de que tú puedes hacerlo todo. Bueno, es una oportunidad que tú le estás dando a Satanás para que te lleve a pecar y por lo tanto el precio del pecado nos lleva a la muerte. El poder que reposa en mí, en nuestro interior, ahí es cuando descubrimos cómo reposa la misma presencia y el poder de Dios en nuestras vidas. En una parte de la Biblia dice que es un poder dunamis, o sea, como una dinamita, el poder de Dios. Ese es el mismo poder que te va a capacitar a ti para que sigas adelante con tus problemas, con tus dificultades. Es tu debilidad y mi debilidad la que al final me hace fuerte. Es nuestra debilidad la que hace que nosotros dependemos de Dios. Es nuestra debilidad la que nos permite conocer al Dios de gracia y de poder. Es en esos momentos de debilidad, en esos momentos de prueba, en esos momentos de enfermedad que no sabemos qué hacer, en esos momentos donde hay problemas en la familia, que sentimos que la familia se va a desboronar, es cuando Dios quiere mostrar esa gracia, así como le dijo a Pablo, bástate mi gracia.
Es lo que nosotros necesitamos en este momento. Si tú tienes problemas, si tú tienes dificultades, es la gracia la que nosotros necesitamos para poder continuar en la vida. Mucha gente ahorita se está quitando la vida, jóvenes también. ¿Por qué? Porque a veces sentimos que los problemas sobrepasan nuestras fuerzas, pero es la gracia de Dios la que nos permite seguir adelante. Usted conoce el proceso de una ostra, por lo regular lo hemos hablado en algunas ocasiones. Una ostra, en el momento en que entra una arenita, una pequeña basurita, ¿qué es lo que sucede con esa ostra? Se hiere y empieza para sanar. Fíjense cómo es el proceso. Para sanar, esa ostra empieza a arrojar un líquido que se llama nácar y forma lo que es la perla. Una ostra, su herida se convierte, fíjense, la herida de una ostra se convierte en una perla. Es lo mismo que sucede con tu vida y con mi vida. Cuando tenemos heridas en nuestro corazón, cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, eso es lo que Dios saca, una perla en nuestras vidas. Deja que la gracia y el amor de Dios cubra tu dolor hasta que nazca una hermosa perla con la cual tú honrarás el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así como esa pequeña piedrecita que entró y hirió esa ostra y que empieza a dar una capa y otra capa y otra capa, de tal manera que esa piedrita se convierte en una perla preciosa y valiosa. Igualmente así es nuestras vidas, así son nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestra enfermedad, los problemas en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, en la empresa, en la universidad. Eso que sentimos que nos hiere, eso que sentimos que lastima nuestra vida y nuestro corazón, si tú dejas que Dios te empiece a cubrir con su gracia, con su amor, va a ser una perla en tu vida que va a glorificar el nombre de Dios y que va a ayudar. ¿Para qué? Para que mucha gente mire que a pesar de que tú tuviste problemas, dificultades, el amor, la gracia, el poder de Dios seguía en tu vida, aún para seguir bendiciendo a los demás, con tu testimonio, con tu prédica, con tus pláticas, porque hay mucha gente que tú hablas con ellos y te sientes un amor que yo recuerdo a la hermana Conchita cuando oigo con ella, se le siente un amor como que Dios ha depositado un amor para cuando te habla, que tú lo sientes, lo transmites, pero sabemos que es la presencia de Dios que le da esa habilidad, esa ternura que ella tiene, bueno, la transmite a las personas con las que habla, a las personas que se encuentran cerca de ella. Así es, muchas veces tú has de decir, pero ¿de qué me va a servir mi timidez? ¿De qué me va a servir? Créeme que te va a servir de mucho porque Dios es lo que va a utilizar. Solamente tenemos que dejar que Él nos cubra con su amor. Solamente tenemos que dejar que Él nos cubra con su gracia, con su poder. Como Pablo, bástate su gracia. Tenemos que saber que es suficiente para nuestras vidas. Problemas, todos tenemos problemas. Heridas, todos tenemos heridas. Pero la diferencia es si tú te dejas abrazar con esa gracia, con ese amor, para que ese dolor, esa circunstancia, esa enfermedad, ese problema se convierta en una perla preciosa. Acompáñame, por favor, a 2 Corintios, ahí donde estamos, 12, pero ahora vamos al versículo 10, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si tú te sientes débil en este momento, déjame decirte que Dios es cuando te siente más fuerte, porque su poder reposa en tu vida. Porque cuando tú estás llorando en tu habitación, en tu cama, porque se te sobrepasan los problemas, es cuando Dios más muestra su poder, y tenemos que dejarnos abrazar por ese poder. Tenemos que dejarnos abrazar por el amor que Dios quiere mostrar en nuestras vidas. ¿No ha notado cómo la gente que menos imaginamos que Dios va a usar, Dios lo usa? Aún niños Dios los usa. ¿Qué nos puede decir? Uno dice, ¿qué nos puede decir un niño? Bueno,
tiene la palabra de Dios en su boca y eso cambia por completo nuestras vidas en el momento en que ese niño, en que ese joven, en que esa mujer, en que ese adulto mayor empieza a decir la palabra que Dios pone en su corazón. No te quedes callado, porque Dios siempre está depositando palabras para los demás. Ahorita hay mucha necesidad, ahorita mucha gente hay pasando por tantas dificultades, por tanta fragilidad, por tanta enfermedad, que ahorita necesitan ellos saber que les basta la gracia de Dios en sus vidas, que si ellos se dejan abrazar con cada capa de amor y de gracia, su vida va a cambiar, y que no importa que tal vez como Pablo, que a pesar de que el Señor no le contestó a la manera que él hubiera esperado, siguió siendo un hombre gozoso, siguió siendo un hombre que revolucionó en aquel entonces las ciudades donde él llegaba a predicar. Dice de Pablo, ya llegó ese hombre que trastorna la ciudad, ya llegaron porque eran dos. Imagínense nada más. Era conocido porque era un hombre donde llegara había una independencia, había una revolución, había un trastorno en esa ciudad, se agolpaban a escucharlo. Ese es el Dios el cual ese es el Dios el cual tú le sirves, ese es el Dios el cual le servimos, el cual amamos y el cual tenemos que esperar en él. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto solo lo vive un hijo de Dios. Cuando tú realmente te quieres abrazar a tu Padre Celestial, es cuando no importa la debilidad, la circunstancia, tú puedes decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios les bendiga, mis hermanos. Por ahí usted, si gusta leerlo con detenimiento, segunda de Corintios 12, empieza a leer ese capítulo que nos habla precisamente de esas debilidades en las cuales Pablo nos hablaba. Y no nos hablaba tanto de lo que Dios hacía. Él tenía visiones, Dios lo ponía en el tercer cielo, Dios lo llevaba, Dios lo usaba de diferentes maneras. Él nos habla de esas debilidades que así como tú y como yo tenemos. Pero vamos a orar en este momento, vamos a darle gracias por esta palabra al Señor. Vamos a pedirle que a pesar de que tal vez es cuando nosotros nos sentimos más vulnerables, cuando nos sentimos más débiles, más tristes, tal vez más enfermos, Él usa esa enfermedad. Mucha gente estamos pasando por problemas, pero sabemos que Dios tiene el control y esa es nuestra seguridad. No lo que pasa en el mundo, lo que pasa en nuestro cuerpo con alguna enfermedad. No, Dios tiene el control de absolutamente todo y Él tiene el momento. Y si no fuera así, sigue siendo nuestro Dios y nos vamos a gozar en su presencia porque Él es más que suficiente para nosotros. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde se encuentra. Padre Celestial, gracias por tu hermosa presencia, Dios. Gracias, Señor, por enseñarnos, Padre, que tú eres suficiente para nosotros, Padre. Que tú eres lo único que necesitamos en nuestras vidas, Padre. No importa lo que se levante, Señor. Tú sigues siendo nuestro Dios, Padre. Ayúdanos, Señor, que a pesar de que estemos pasando por pruebas, por dificultades, Padre, por desesperación, Señor, por tristeza, por depresión, Padre, podamos sentir ese gozo, esa confianza, ese consuelo de tu presencia que solamente tú, precioso Espíritu Santo, nos puedes dar. Que tu hermosa presencia en este mismo momento sea consolando, sea secando lágrimas, sea fortaleciendo, sea dando paciencia a aquellos que necesitan paciencia, Dios. Sean levantando a todos aquellos, Padre, que se sienten derrotados, pero que en ti son más que victoriosos, Dios. Que nosotros podamos vivir, Señor, y sentir esa gracia, Señor, que es la que nos capacita, Padre, para que tú puedas sacar una perla de nuestras vidas, de nuestra situación y de nuestro problema, Padre. Que todas esas debilidades, Señor, en este momento las entregamos a ti, Señor. Y sabemos y reconocemos que somos incapaces de hacerlo en nuestras propias fuerzas. Es por eso que en este momento, Señor, venimos delante de tu presencia pidiéndote que seas tú, Señor, ayudándonos día con día, Señor, a vivir
A pesar de los problemas, a pesar de las debilidades, Señor, nosotros te tenemos a ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. En este momento, Señor, yo también te pido, Padre, por la hermana Luz, Señor, que seas tú quitando, Señor, toda secuela, Señor, que dejó el virus en su cuerpo, todo el moretón, todo aquello, Señor, que ha lastimado, Señor, sus pulmones, Padre. Que seas tú regenerándolo, Señor. Que seas tú soplando aliento de vida y fortaleciendo todo su sistema inmunológico. Que seas tú quitando todo dolor, Señor, sobre sus hombros, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Igualmente te pido, Señor, por los hijos de mi hermana Vicky, Padre. Tú sabes quiénes son, Padre. Yo te pido, Señor, que en este momento, Señor, seas tú guardando sus vidas y las vidas de todos esos jóvenes, Padre, que están en camino, Padre. Guárdalos de todo accidente, de todo peligro, de toda artimaña, Señor, del enemigo, Padre, que se levante contra ellos, de todo accidente en la carretera, Padre. Envía tus ángeles con espada de fuego desenvainada, Señor, cuidando y protegiendo su camino, Padre, que puedan llegar ellos con bien en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Te pido también por Adi, Señor. Tú conoces su corazón y sus sentimientos, Padre. Que en este momento, Señor, seas tú, Señor, sanando, Señor, toda tristeza, quitando, Señor, todo mal recuerdo en su vida, Señor. Que seas tú levantándola, Padre, que seas tú, Señor, volviéndole a dar ese gozo que ella necesita en el nombre poderoso de Jesús, Padre. También sobre cada uno de los hermanos, Señor, que nos están en este momento, Señor, escuchando, Padre. Yo no sé quiénes son, Padre, pero tú sí, porque tú los estás mirando en este momento, Padre. Que seas tú supliendo toda necesidad, todo anhelo de su corazón, Padre. Que seas tú levantando con poder y gloria sus vidas, Padre. Que sean testimonios vivos de tu poder, de un Dios vivo, de un Dios de misericordia, de un Dios de compasión, de un Dios que nos ama con amor eterno, Dios. Porque es por eso, Señor, que te buscamos, Padre, porque nosotros conocemos, Señor, que tú eres un Dios de cerca, sino de lejos, un Dios que respondes a nuestra oración, Padre, un Dios que está al pendiente, Padre mío, de nosotros, Señor, un Dios vivo, un Dios fiel, un Dios que nos ama con amor eterno, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Dios, por un día más de vida. Amén y amén. Y bueno, Dios les bendiga, mis hermanos. Si Dios lo permite, por aquí vamos a estar el próximo miércoles a las 8 de la noche. Si usted tiene alguna petición de oración, estamos checando los mensajitos que entran. Igualmente vamos a estar orando por cada petición. Así es que Dios les bendiga y buenas noches.